Sí, señores, y quiero partir porque esto va a causar polémica, no pocas chispas, y a algunos claramente le van a salir la media hernia. Quiero que coloque la primera foto, señor director. Esta foto que ha dado la vuelta al mundo. La cara de Hillary impactada. Exactamente. Hillary Clinton, Osama Bin Laden, son los mandatarios norteamericanos. Obama. Exactamente. Barack Obama. Biden, el Sí, vicepresidente de Estados Unidos. Todos ellos observando supuestamente el momento en que entraron al refugio de Osama Bin Laden y que le dispararon a quemarropa y donde fue asesinado finalmente. Se dice que quedó sin ojos. Sin ojos, exactamente. Exactamente. Así como quedó. Y por eso no muestran el cuerpo que ya lanzaron al mar. Una cadena de chivas esperando a saber tú. Ok. ¿Cuál es la verdadera polémica? Queremos explicarle cuál es el origen de Osama Bin Laden, si bien han habido una cantidad de documentales y explicaciones varias, solo para llegar a la conclusión, y fíjate que no puedes pensar otra cosa, es increíble cómo son las cortinas de humo que a veces Estados Unidos crea para probarte que Al-Qaeda no existe. Amigos, vamos con el primer video. Atención que esto va a estar fuerte. Atención, BBC produjo algunos de estos compactos que vamos a mostrar. Vamos al primero. The truth is that the story of Al-Qaeda is much more complex than we have been led to believe. That Osama bin Laden is at best the dupe of Western intelligence forces and likely their collaborator is in fact a media creation, a childlike simplification of a complex web of organizations led and populated by double agents and fictitious characters. The truth is that Al-Qaeda, as we have been led to understand it, does not exist. Ok, mi amigo Felipe Vidal quiere ya decir algo con respecto al primer video, caballero. Supongamos que eso es cierto o supongamos que no es cierto. Da lo mismo. Ok. Según la información que hay, es que quien encabezó de manera material los atentados en contra, intelectual, de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, habló bajo tortura en Guantánamo. Y él habría informado del nombre o seudónimo de uno de los mensajeros de Osama Bin Laden, también de Al-Qaeda, obviamente para que finalmente las fuerzas norteamericanas dieran con el paradero de Osama Bin Laden. Por lo tanto, Al-Qaeda siempre está en la historia rodeando a Osama Bin Laden. Pero ¿sabes cuál es la duda? Que Al-Qaeda, y a esto es lo que vamos a probar, es un nombre que no lo emite ni lo pronuncia nadie excepto la prensa y la milicia norteamericana. Si tú piensas bien esa memoria, dice, ¿sabes qué Afganistán o qué tipo de Irak se ha relacionado con ese nombre? Nadie. Y te voy a explicar por qué. Vamos al segundo video para entender que finalmente, si Osama Bin Laden existe como nos lo han pintado, es una clara fabricación de un sistema de defensa que le falló a los norteamericanos. Métale play, carepapa. This is Zbigniew Brzezinski. He was National Security Advisor to Jimmy Carter. He is currently a top foreign policy advisor to Barack Obama. He has proven to be an outstanding friend and somebody who I've learned an immense amount from. And in 1979, he supervised a covert American intelligence operation to fund and train the Afghan Mujahideen that would form the base of Al-Qaeda. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. Within this group of Arab Afghans was an even smaller group centered around Osama bin Laden, a Saudi-born heir to the bin Laden family construction fortune. In Afghanistan in the late 1980s, his group consisted of about a dozen people. This group was known as Al-Qaeda, or so we are led to believe. Amigos míos, con no más de 12 personas y manejando pequeñas células,
que de alguna manera eran animadas en gran parte, y así lo reconoció en su momento Bin Laden, que era como grupos contestatarios que se oponían a las fuerzas generalmente opositoras de las culturas naturales de su país. Finalmente comenzó así la construcción de, aquí parece que tenemos un líder natural, creemos un nombre, Al-Qaeda, que significa la base finalmente, sí, traducido, y que hagamos que este señor es líder, que en realidad no es reconocido por ninguno de los grupos como jefe, sino que ellos le agradecen cierto aporte monetario, dada la opulencia en la que vivía este caballero. Pero eso es todo. Al-Qaeda como agrupación organizada, todo, no existe. Sigamos investigando, maestro. De hecho, Estados Unidos dice que Al-Qaeda tiene distintas facciones, tanto en Irak, en Pakistán y en otras partes del mundo árabe. Y ojo, Osama Bin Laden en su origen no era extremista. De un día para otro cambia su visión y se transforma en un terrorista peligroso. De hecho, qué curioso lo que acabas de mencionar, y está muy bien dicho. Así es dicho, varias células en todo el mundo. Dime solo una que hayan descubierto y te voy a mostrar un video donde las fuerzas británicas van a la búsqueda. ¿Con cuántas llegaron? Con ninguna, porque no existe. Vamos, como Hillary Clinton explica cómo arman y cómo aquí comienza a generarse el nombre de una agrupación que no es tal. To be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Ok. Lo mismo que en la guerra Irán-Irak. Exactamente. Ellos también crearon a Saddam Hussein. Por supuesto, la cosa está establecida así. Es como, ¿saben por qué en realidad él existe? Porque nosotros lo conocemos. Cometimos el error de entrenarlo, hizo su pega y finalmente se volcó contra nosotros. Así que hay una cosa que aquí es incuestionable. El señor existe. Nosotros le dimos las armas y ahora tenemos que combatirlo. Ahora te voy a mostrar donde por primera vez el nombre de Al-Qaeda se acuñó y de cómo un simple hombre de Medio Oriente que tenía problemas monetarios, le debía unos dineros a Bin Laden, fue sometido y fue casi obligado a que él se sentara en el tribunal y dijera, sí, Osama Bin Laden es el líder de un grupo terrorista y se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda, Al-Qaeda, Al-Qaeda. Y todos comenzaron a imprimirlo y todo el cuento. Para no creerlo, aquí está. A trial began in a Manhattan courtroom of 4 men accused of the embassy bombings in East Africa. But the Americans had also decided to prosecute bin Laden in his absence. But to do this under American law, the prosecutors needed evidence of a criminal organization. Because as with the mafia, that would allow them to prosecute the head of the organization, even if he could not be linked directly to the crime. And the evidence for that organization was provided for them by an ex-associate of bin Laden's called Jamal Al-Fadl. The picture Al-Fadl drew for the Americans of bin Laden was of an all-powerful figure at the head of a large terrorist network that had an organized hierarchy of control. He also said that bin Laden had given this network a name, Al-Qaeda. It was a dramatic and powerful picture of bin Laden, but it bore little relationship to the truth. In reality, Jamal Al-Fadl was on the run from bin Laden, having stolen money from him. In return for his evidence, the Americans gave him witness protection in America and hundreds of thousands of dollars. Many lawyers at the trial believed that Al-Fadl exaggerated and lied to give the Americans the picture of a terrorist organization that they needed to prosecute bin Laden. Fuimos desenredando la madeja hacia atrás, Felipe. Claro, era necesario armar una organización ilícita o una asociación ilícita para el terrorismo. Tenían un personaje identificado, que era un líder natural y que si bien nunca se hizo cargo de nadie, por lo menos tenía el grado de importancia e interés y al parecer el dinero, que sí se podía justificar,
y hasta quizás llego a pensar que se pusieron de acuerdo con el propio Bin Laden para ejercer un rol del maldito. Ahora, la gran pregunta, y que es el título de esta conspiración de hoy, es que Al-Qaeda no existe. Una acusación bastante brava, porque es un nombre que de alguna manera está detrás de personas que tienen bombas atómicas. Todavía no han tirado ni una. De hecho, la cantidad de amenazas que ha dicho: vamos a atacar a Estados Unidos, este país porque tiene bomba atómica, vamos a atacar a este otro porque tiene bomba de destrucción nucleares. Yo agarro el libro de historia y hasta ahora solo un país ha atacado con bombas atómicas a otro, y es Estados Unidos, que tiraron una en Nagasaki y en Hiroshima. Las otras no existen, al parecer. Pues bien, vamos con el último video, amigos míos, antes de ir a las grandes preguntas y otros apoyos, y entender entonces, cuando finalmente agarraron un grupo de personas que son los máximos de la milicia británica, que son tipos tremendamente entrenados, que trabajan en conjunto con los burkas, dijeron: vamos a buscar a la Al-Qaeda. Y fueron. Y fíjate que el tipo, muy sincero, muy serio, como suele ser la milicia de Inglaterra, contestó lo siguiente. Mira, primero la arenga y después la conclusión de ello. For days, the Americans bombed the mountains at Tora Bora with the most powerful weapons they had. But all they found were a few small caves, which were either empty or had been used to store ammunition. There was no underground bunker system, no secret tunnels. The fortress didn't exist. But then, the British arrived to help. The Al-Qaeda and Taliban goes on. And we stand shoulder to shoulder with the United States and our other coalition allies in the global war of terrorism. But how many Al-Qaeda have you captured? We haven't captured any Al-Qaeda, but... And how many have you actually managed to kill here in southeast Afghanistan? We haven't killed any. The terrible truth was that there was nothing there because Al-Qaeda as an organization did not exist. Han buscado, han atrapado, han matado a muchas personas por distintas razones que se lo oponen. ¿Quién de todo ello ha dicho que es de Al-Qaeda? Ninguno. Usted saque sus propias conclusiones. Simplemente decir que Estados Unidos, que insiste en su existencia, tiene este hombre como el próximo sucesor. Vamos a la gráfica, es el próximo enemigo que dicen que hay que temer. Yo no lo sé pronunciar, pero es algo así como Ayman al-Zawahiri. Algo así me dijo. Pues bien, médico de profesión. Exactamente, y dicen que es más terrible que Osama Bin Laden. Parecen los enemigos de Goku. Es como mataron a Freezer, pero ahora viene Cell, y después viene Majin Buu. Cada vez le tiran uno peor, y tienen bombas nucleares. Las pinzas nunca le tiran una bomba nuclear. Por último, las preguntas que nunca van a poder ser contestadas son las siguientes. ¿Por qué no se han manifestado los supuestos miles de seguidores de Osama Bin Laden? Según Estados Unidos, porque están entregándole la posibilidad a Occidente para que, comillas, celebre la muerte de Osama Bin Laden, y posteriormente a eso viene la venganza. Le dan la oportunidad para celebrar. Con el perdón de las damas presentes, usted sabe lo que sigue. Lo segundo, ¿qué pasó con las bombas nucleares que supuestamente Osama ha tenido en su poder? Nunca las encontraron, no las hay, nadie las ocupará. Y las armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein en Irak, tampoco. Y así suma y sigue. Y así suma y sigue, Tantas lo otras. mismo, ¿eh? Los únicos Después que han tirado armas nucleares se llama Estados Unidos. Existen células terroristas de Al-Qaeda, como decía Felipe, en otros países. Porque nunca las encontraron, saque sus propias conclusiones. No tengo nada más que agregar, amigos míos. ¿Te acuerdas que en algún minuto dijeron que hasta en Iquique había? Sí, ahí está. Sí, por supuesto. No existe. Punto. Saca.